Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué alegría saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Oramos porque Dios responda a tu vida, a tu familia, trayendo sanidad, trayendo provisión, trayendo gozo. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 al 10. El plan de salvación de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no ha doblado su rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. El plan de salvación de Dios. Es claro que Dios no ha desechado a su pueblo. Así como Dios se reservó 7,000 hombres en tiempos de Elías que no habían doblado su rodilla delante de Baal, así también Dios ha dejado un remanente escogido por gracia. Lo que busca Israel no lo ha alcanzado aún. No han encontrado, no han conocido a su Mesías, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hoy más que nunca estamos viendo un crecimiento en el número de judíos convirtiéndose a Cristo. Y los otros demás de Israel fueron endurecidos. Y por supuesto que Dios tiene un plan, en su plan de salvación eterno. Proféticamente Israel juega un rol muy importante en este plan de salvación. Entonces, primeramente, son dos cosas que nos dice este pasaje. Hay un remanente que fue escogido por gracia. Simplemente a Dios le plació ese remanente fiel, ese remanente que ha esperado, que ha creído. No debemos entonces ignorar que el evangelio comenzó entre los judíos. Pentecostés era una fiesta judía y esos 3,000 convertidos, esa primera predicación, y después otros 5,000 que fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, y esas multitudes fueron judíos hasta que fueron esparcidos. A partir de Hechos 8 es que los discípulos comenzaron a compartir el evangelio a los gentiles, pero primeramente la iglesia nació entre judíos y hay un remanente fiel de los judíos que creyeron en Jesús, que creyeron en el plan salvador de Dios. Sin embargo, Dios dio un espíritu de estupor. Versículos 7 al 10 nos enseñan que es una necedad rechazar el regalo, el más grande regalo, el regalo de la salvación, y cambiarlo por otro inferior.
Así como Esaú desechó la primogenitura por un plato de lentejas, así también Dios ha notado cómo su pueblo ha desechado ese tremendo privilegio de ser los portadores de las buenas nuevas. Y esto ha pasado a los gentiles. Sin embargo, no es que Dios ha rechazado a su pueblo. Dios les dio a los judíos la ley y un presente exclusivo para dicho pueblo, pero los judíos trataron de alcanzar la salvación cumpliendo la ley, lo cual es imposible, y ya Pablo nos lo explicó en esta carta. Pero después de la primera venida de Jesús, ellos se enfocaron en la ley. La carta a los Gálatas nos da testimonio de cómo aún judíos querían convertir a los gentiles en judíos para que ellos alcanzaran la salvación por medio de la ley, y no entendían que la salvación es un regalo, es por gracia. De tal manera que cuando Cristo venga, este pueblo conocerá y entenderá al final la salvación de Dios. Así que cuando ellos fallaron en esa salvación, mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, sus ojos serán abiertos, abiertos y sus oídos. De tal manera, cuando dice en el verso 9, su banquete, se refiere a un sacrificio de expiación y comunión que excluye la mesa de los judíos. Dice, su banquete se ha convertido en trampa. Si ellos fallan en ver a Jesús, a quien es la señal de la ley, serán como unos creyentes incapaces de caminar erguidos, mirando siempre hacia abajo, mirando hacia sus propias obras y no mirando en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero tú que me escuchas, tú que estás escuchando, que no es por obras, no es por tu justicia, es por la gracia abundante e infinita de Cristo. Es así como tú y yo podemos encontrar perdón y salvación. Y la iglesia es llamada a anunciar estas buenas nuevas en todo momento. Señor, levanta un pueblo que pueda proclamar tu palabra. Levanta un pueblo que pueda anunciar tu justicia, tu perdón y las buenas noticias en toda nación, para que Israel conozca que solo en ti hay salvación, solo en ti hay justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Déjame compartirte lo que Dios nos mostró a principios de este año. Él nos dio una palabra en Isaías 54, versículos 2 al 3, y dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Cuando recibimos esta palabra teníamos una gran expectativa para este 2020. Posteriormente se vino la pandemia bajo la consigna quédate en casa. Y un tanto confundidos preguntamos al Señor cómo iba Él a cumplir esta palabra. Fue entonces que comprendimos la visión de Luz a las Naciones online. Y esto tiene por objeto llegar a través de las plataformas digitales a cada rincón del mundo, donde hay creyentes que viven sin una iglesia, sin un pastoreo, sin una cobertura. Y es por eso que estamos extendiendo esta invitación a creyentes que no tienen una iglesia, que no tienen un pastor, y que Luz a las Naciones está ofreciendo esta mentoría, este discipulado a través de grupos de Zoom, a través de un curso de discipulado y consejería personal. Te invitamos para que si tú eres una de esas personas que necesita ayuda espiritual y no tienes una iglesia, te invitamos a formar parte de Luz a las Naciones. Escríbenos, mándanos un correo, escríbenos su número WhatsApp para poder ponernos en contacto contigo. Te agradecemos esa libertad que tienes en Cristo y agradecemos a Dios porque Él cumplirá su palabra de ser luz a las naciones. Que Dios te bendiga.